Entonces vamos a hablar de la misa. La misa, que es un tema de la máxima importancia. No hay tema más importante y no hay tema más prioritario tampoco. A veces parece que el mundo está lleno de problemas que requieren de atención urgente, problemas sociales, problemas políticos, económicos. Parece que reclaman nuestra atención, incluso hasta dejar el culto, el rito, la liturgia y la misa como en un segundo lugar, como algo que puede esperar. Pero en realidad esto es una mala percepción de lo que son las cosas y cuál es el orden que les corresponde ocupar. Porque en realidad el culto y la adoración a Dios no pueden esperar, son el principio y el fin de nuestra existencia. Sin el culto y la adoración a Dios, nuestra existencia se vacía, se queda como una cáscara insignificante, insípida. Dios no es algo superfluo, algo que está para rellenar nuestros espacios cuando ya tenemos nuestras necesidades resueltas. O sea, no es un lujo para ricos el tema de la adoración y el tema de la misa, sino que es el ritmo que marca la pauta de nuestra existencia, lo que le da sentido y significado a todo lo que somos. Escribía el cardenal Robert Sarah que a veces, queriendo resolver antes los problemas humanos para después ocuparnos de Dios, observamos que los problemas no disminuyen, sino que se incrementa la miseria. O sea, a veces por dejar a Dios entre paréntesis, espérame tantito, tengo que ir a resolver lo humano, pues nos quedamos con el hombre despojado de Dios, y el hombre despojado de Dios termina despojado de sí mismo, porque el hombre no es nada despojado de Dios. El hombre sin Dios pierde su propia humanidad. De modo que la misa es como el punto de referencia en el que el hombre le da la cara a Dios para que a partir de ahí su humanidad tenga sentido y tenga significado. Si Dios es grande, el hombre es grande, decía Benedicto XVI. Si somos capaces de darle la cara a Dios, después somos capaces también de darnos la cara entre nosotros, de efectivamente resolver nuestros problemas y no nada más multiplicar nuestra miseria. Cuando Dios deja de ser la prioridad, el hombre pierde lo que es más suyo y en ese sentido queda vacío, queda una humanidad totalmente insípida. Decía Joseph Ratzinger: estoy convencido de que la crisis de la iglesia en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia. Joseph Ratzinger aquí se preocupa porque la liturgia parece ser cada vez más como una expresión de nuestros sentimientos, una expresión de nuestra forma de ser, como una especie de proyección de nuestra comunidad. Una pregunta: ¿liturgia y misa es lo mismo? La liturgia es todo el culto divino, ¿ok? Cuando hoy hable de liturgia, sí me estaré refiriendo a la misa, ¿no? Que es la liturgia por excelencia. Tenemos que aprender a vivir la Santa Misa, que para eso pues tendremos que tratar de responder ahorita en dos pinceladas qué es la misa, que no es nada fácil de responder esto, ¿no? Porque la misa es demasiado y dedicarle aquí un ratito a hablar de la misa es muy poco. Habría que dedicarle un curso, un semestre, un doctorado, una vida de reflexión. Está llena de riqueza la misa. Se trata de que aprendamos a vivir qué es la Santa Misa, de manera que adquiramos poco a poco en ella los sentimientos de Cristo. En la misa aprendemos a sentir como Cristo siente. Y esto se lleva a cabo no a través de una especie de poder mágico, de, no sé, de fuerza misteriosa. Sí, bueno, sí hay fuerzas misteriosas, por supuesto, pero no son mágicas ni supersticiosas, sino que en la misa, por medio de gestos y palabras, nos introducimos a esa expresión que ha sido madurada a través de siglos, desde los primeros cristianos, en la que se nos hacen visibles y palpables los mismísimos sentimientos de Jesucristo. Entramos, como por decirlo así, entramos en la interioridad de Jesucristo y somos capaces de vivir por dentro el corazón de Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la misa, a conformar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras palabras y nuestros gestos a la mismísima persona de Jesucristo, a su mismo corazón. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio de Jesucristo perpetuado a través del tiempo y a través del espacio. El sacrificio de Jesucristo ocurrió en algún momento de la historia, pero no se agota como en una cápsula dentro del tiempo y dentro del espacio, sino que revienta esa cápsula, abarca todo el espacio y todo el tiempo, atraviesa distancias, atraviesa planetas, atraviesa continentes, atraviesa milenios. Y hoy por hoy somos capaces de entrar al Gólgota y ser testigos de ese espectacular sacrificio en el que Dios manifiesta y revela con toda profundidad el amor que tiene por cada uno de ustedes. Entonces, entrar en la misa es entrar en el misterio del amor de Dios por mí.
es entrar en el encuentro con ese amor que me redime. Es el sacrificio de Cristo, no otro sacrificio, es el mismo sacrificio de Cristo. La principal misión que tiene un sacerdote es llevar ese sacrificio a través del tiempo y el espacio y hacernos contemporáneos con Jesucristo. En la misa podríamos decir, no quiero decir que nos regresamos 2000 años atrás o que nos vamos a Palestina, sino que Palestina entra en nosotros. El tiempo de Dios entra en nuestro tiempo, o nuestro tiempo es metido en el tiempo de Dios. Nos convertimos en contemporáneos de Jesucristo. Entramos en contacto directo con el misterio de nuestra redención, con el amor de Dios. En la misa entramos también en un sacrificio, bueno, entramos en el misterio del sacrificio de Dios por nosotros, pero también entramos en la dinámica del sacrificio, en la dinámica de aprender a vivir según el tono del sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? No se trata de destruir una realidad para ofrecérsela a Dios, no, sino que el sacrificio es aprender a salir de uno mismo, aprender a vivir para los demás, aprender a vivir para Dios, aprender a contribuir a que se consume el plan de Dios, que es que Dios sea todo en todos. Pero para que Dios sea todo en todos, unos tenemos que aprender a ser unos para otros. Unos tenemos que aprender a no ser un hoyo negro que consume de afuera hacia adentro, sino a salir de uno mismo y a entrar en la dinámica del ser para Dios y del ser para los demás. Todo eso se nos manifiesta en la misa a través de una pedagogía profundísima. La misa es el cielo en la tierra, podríamos decir. Decía Joseph Ratzinger que todo el movimiento de la historia, o sea, desde la creación hasta el punto final, es como un círculo, un éxitus, una salida de Dios. De Dios sale la creación, pero al final todo tiene que volver a Dios. O sea, la creación está toda puesta como un don del amor de Dios que tiene como punto final la reunión de todas las cosas en Dios, la unidad completa de todos con todos y de todos en Dios. Leo este parrafito de Ratzinger. En la liturgia, en la celebración litúrgica, en la misa, se realiza, por decirlo de alguna manera, una inversión del éxitus, de la salida, al reditus. O sea, ¿en dónde comienza el regreso de todas las cosas a Dios? En la liturgia. Todo sale de Dios a través de un proceso que se llama exitus creación. Dios crea. Pero en algún momento Dios sale al encuentro de toda su creación y la reúne y la incorpora nuevamente en una unidad íntima de amor con Él. Pues ese movimiento de regreso, de volver a casa, de reunirse con Dios, de iniciar el punto en el que todas las cosas tienen que encontrarse con Dios, esto es precisamente lo que ocurre en la liturgia. La salida de Dios se convierte en retorno, el descenso de Dios en nuestro ascenso. La liturgia introduce el tiempo terrenal en el tiempo de Jesucristo y en su presencia. Es el punto de inflexión en el proceso de la sanación. El pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida y la lleva a casa. Esto es lo que ocurre en misa. La misa, decía, es el cielo en la tierra porque en la misa, a manera de signo, tenemos anticipado el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas, la razón para la que todo fue creado, fue para que todos seamos uno con Dios, para que Dios sea todo en todos, dice San Pablo. Y esto ocurre en la misa de una manera sacramental. ¿Qué significa que ocurra de una manera sacramental? Que ocurre realmente, pero como signo. O sea, un signo es, imagínense el signo de infinito, que es como un 8 acostado. El signo de infinito, que es el 8 acostado, es nada más un dibujito, es un signo. No es el infinito mismo es algo infinito, no es el signito nada más. Bueno, la misa sí es como el signito, la misa es el signito que apunta a una realidad increíblemente grande. O sea, la misa es como la letrita, que se refiere a una realidad inmensa. Es como el gesto en el que está resumido y apuntado algo increíblemente grande que es el fin de todas las cosas, la unidad de todas las cosas con su creador. En la misa tenemos una imagen muy viva de lo que en la escritura se nos revela que es el cielo. El cielo en la escritura, bueno, nos dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente pudo imaginar. Pero para que tengamos como alguna idea, se nos ofrecen algunas imágenes. Son tres, bueno, hay muchas, pero son tres que a mí me llaman mucho la atención. La primera es el desposorio entre un esposo y una esposa, es decir, el encuentro conyugal. En segundo lugar, la ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén. En tercer lugar, el banquete pascual. El cielo es un banquete, es una fiesta, es un desposorio y es una ciudad santa en donde hay justicia, en donde no existen ya todas las miserias de los hombres que de alguna forma rompen la capacidad de convivir unos con otros en armonía. Eso no existe en la misa. Entonces en la misa tenemos el encuentro entre el esposo y la esposa, tenemos la imagen de una ciudad santa y tenemos también
un banquete, que lo que se nos sirve, lo que se nos da en alimento es precisamente el fruto del sacrificio de Jesucristo. Dios mismo es quien se nos entrega como pan, como banquete. El protagonista de la misa tiene que ser siempre Dios, y a veces eso lo perdemos de vista. A veces nos confundimos y pensamos que, no sé, que el protagonista es el sacerdote. A veces escuchas a alguien que va a misa y dice que le gusta más la misa acá que allá, porque aquí el sacerdote es más interesante y dice una homilía más bonita. Y está bien que haya una homilía bonita y que el sacerdote haga bien las cosas, pero en realidad el protagonista no es el sacerdote, ni tampoco somos nosotros los que estamos ahí reunidos, sino que el protagonista de la misa es Dios. La misa fundamentalmente es un acto de amor de Dios, es un acto intratrinitario en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en un dinamismo de amor al que somos añadidos nosotros, somos invitados, somos incorporados a un acto de amor que es fundamentalmente amor de Dios. Y claro, Dios nos ama mucho y nos mete en ese acto de amor, pero el acto de amor ocurre con o sin nosotros. O sea, nosotros somos invitados a introducirnos en una realidad que es infinitamente más grande que nosotros, que es la realidad del amor de Dios. Antiguamente, todas las iglesias estaban orientadas. Eso significa que miraban hacia el oriente. Orientado, no se puede uno orientar hacia el oriente, eso es como subir arriba. Orientado es ya estar mirando hacia el oriente. Y esto viene de una tradición antiquísima, y es que las antiguas sinagogas judías apuntaban al templo como un signo de unidad, de que todas las sinagogas no están celebrando algo solas, algo aislado, sino que están en comunión con todo el pueblo, cuya presencia de Dios está representada en el templo de Jerusalén. Cuando los primeros cristianos empezaron a reunirse, ya tenían una conciencia del templo nuevo de Jesucristo, que el verdadero templo es Cristo. Entonces hay que orientarnos a Cristo. Cristo es el templo vivo. Las iglesias tenían que orientarse a Cristo, y por eso se orientaban hacia donde sale el sol, porque el sol es un signo cósmico de Jesucristo. El sol en los Salmos y en varios textos de la Escritura representa a Dios que sale al encuentro del hombre. Entonces, orientándonos, la iglesia sale al encuentro de Jesucristo. Es un signo de esperanza, de mirar hacia adelante, de mirar hacia Jesucristo que viene. Hoy por hoy, muchas iglesias no se pueden orientar por diferentes razones, por alguna cuestión estructural o por alguna cosa de logística. Sin embargo, como sustituto del sol, desde muy antiguo comenzó a usarse el crucifijo. El crucifijo dentro de la iglesia nos hace ver que el culto no es una cuestión de reunión, de asamblea, de encuentro psicológico, de compartir experiencias, no, sino que es orientar todo el pueblo hacia Dios. Y el sacerdote, por eso, que el sacerdote, como ustedes saben, antes del Concilio Vaticano II, le daba la espalda al pueblo. No es que le diera la espalda al pueblo, sino que le daba el frente a Dios. Estaba también orientado el sacerdote, igual que el pueblo, todos mirando a Dios. Aquí el punto no es que el sacerdote y la asamblea se vean los ojos, eso es lo de menos, sino que todos, la asamblea con el sacerdote, miremos a Dios. Cuando el sacerdote mira ahora al pueblo, entonces se pone un crucifijo en el altar, porque el sacerdote no le puede dar la espalda al signo, que es Cristo. Tiene que tener a Cristo enfrente. Él tiene que estar también orientado hacia Dios. Se dan cuenta de lo absurdo que es, por ejemplo, el cura que quita el crucifijo para que le vean la cara, ¿no? El crucifijo tiene que interrumpirnos la vista a todos. Tienen que interrumpirle la vista al cura y también a la asamblea, porque nos tiene que hacer entender que aquí el punto no es nosotros, sino Jesucristo. El punto es Dios. Entonces Dios es el protagonista y el titular y tiene la primacía definitiva en la liturgia. Al menos Joseph Ratzinger piensa que la orientación geográfica, o sea, material, sí tiene su importancia, porque de alguna forma eso nos recuerda que la liturgia no es nada más una cuestión que se acabe aquí en las fronteras de la iglesia, sino que es una cuestión cósmica. Todo el cosmos tiene que estar alabando a Dios. Entonces no estamos en oración solos, sino que estamos en oración con toda la creación. Ahora, si es sustituida por un crucifijo, está bien, no pasa nada. Lo importante es, en efecto, orientarse hacia Jesucristo. El sacerdote, como ustedes saben, se viste de Cristo. De alguna forma, cuando se viste, lo que hace es ponerse la túnica de Jesucristo, porque Él es Cristo. Eso nos recuerda que Él va a actuar durante la misa en la persona de Jesucristo y también en la persona de la iglesia. Esto es muy importante, porque Jesucristo también es su iglesia. Cuando le dice a San Pablo, ¿por qué me persigues? San Pablo le pudo haber dicho, si yo ni te había visto antes. No, es que estás persiguiendo a la iglesia y por eso estás persiguiéndolo a él, porque Jesucristo y su iglesia son una sola realidad. Entonces el sacerdote va a hablar o va a actuar en la persona de Cristo, pero también en la persona de la iglesia, en la persona del Cristo total, que el Cristo total incluye a la cabeza y al cuerpo, a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia, que es cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, por eso
Una consideración práctica importante en la misa es que hay que tener un máximo respeto por el sacerdote, porque el sacerdote está actuando en la persona de Jesucristo. No hay que salir de la misa antes de que salga el sacerdote. Hay que mirar al sacerdote pasar cuando pasa enfrente de uno como Cristo mismo, que está actuando en la persona de Jesucristo. Entonces hay que tener esas consideraciones que nos la recuerda, por ejemplo, cuando utilizamos el incienso. ¿Por qué le echamos sacerdote al incienso? Porque actúa en la persona de Jesucristo. ¿Por qué le echamos incienso? No sacerdote al incienso, sino incienso al sacerdote. ¿Por qué le echamos incienso al altar? Porque el altar también es Cristo. El sacerdote es Cristo, el altar es Cristo, la escritura es la palabra de Dios, en donde también está el cuerpo de Cristo, y también se le echa incienso a la asamblea, porque nosotros también somos Cristo. Porque no es que nos estén echando humo para que olamos rico, bueno, no sé, porque seamos importantes, sino porque nosotros estamos en Cristo. En la liturgia estamos siendo incorporados a Cristo, y lo que quiere significar la liturgia es nuestra presencia en Jesucristo. También hay que ir nosotros bien vestidos a misa. Materialmente hay que hacer ver la importancia que tiene nuestra presencia, por respeto a Cristo. A lo mejor a ti no te gusta vestirte bien, pero puesto que Cristo está en ti, vale la pena que consideres que tu presencia física manifieste esa conciencia que tienes de que estás en Cristo y Cristo en ti, y de que en la iglesia no vas por, no sé, por ti mismo o a una actividad individual, sino que vas a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Vas a formar parte del pueblo de Dios. Particularmente el domingo, que el domingo se note que es un día especial, que es un día en el que la iglesia celebra a Dios, y que la vestimenta sea distinta, igual que hay signos distintos que nos recuerdan que esto es importante, como algunas flores en el altar o algunos adornos especiales que marcan como una diferencia, que nos hacen experimentar sensiblemente que esto es un día de celebración. Lo material es importante porque en la misa se realiza, o es la continuación natural del misterio de la encarnación, el hecho de que Dios haya reivindicado a la materia, de que Él haya asumido material para sí mismo y de que la materia tiene importancia. La materia ha sido recuperada, dignificada, elevada a lo divino, y entonces los gestos materiales no son algo trivial, o sea, sino que lo material y lo espiritual en el hombre son igual de importantes. Por eso es importante que la casulla del sacerdote esté limpia. O sea, lo material no es como accesorio o puro adorno, sino que expresa el hecho de que para un cristiano el espíritu es importante, pero también la materia, porque el hombre no es un dualismo de cuerpo y alma, sino que es cuerpo y alma en una unidad inseparable. Podría hablar ahorita de los colores, pero como ya se me fue un poquito el tiempo, los voy a dejar para otra ocasión. Son importantes y son bellísimos. Toda la pedagogía que hay en la manifestación de los colores en la liturgia, después hay que echarle un ojo. Les recomiendo que busquen en internet qué significan los colores litúrgicos y verán qué profundo es su significado. ¿Quién es el sujeto de la liturgia? El sujeto de la liturgia, como dije, quien actúa es la iglesia, que es igual a Jesucristo, o es Jesucristo con su iglesia, o dicho de otra forma, es el Cristo total. Cristo, pero con su cuerpo y su cabeza. No es el sujeto aislado el que actúa. No eres tú haciendo oraciones privadas, ¿no? No eres tú como cuando vas a la capilla, que vas a tener un encuentro personal de oración con Dios, sino que es Cristo el que está encontrándose con el Padre, que incluye en ese momento a toda su iglesia. Entonces tú vas como parte del cuerpo de la iglesia. Por eso no tiene sentido que en misa desentonemos como con protagonismos individuales, que muchas veces nos pasa eso, que muchas veces, no sé, te ves que el padre dice oremos, ¿no? Y ya nos ponemos de pie y hay alguien que con muy buenas intenciones a lo mejor está clavado en su oración, dando gracias por haber comulgado. No hay que desentonar, es como si fuera un gran coro, ¿no? La liturgia es el pueblo que está alabando a Dios en unidad con Jesucristo, y de pronto alguien pues empieza a cantar una canción que es muy bonita, pero que es otra canción. No eres tú solo en misa, sino que estás con la asamblea, estás incrustado en el cuerpo total, estás incrustado en Jesucristo. Quien está actuando es Cristo y tú tienes que ir en consonancia con Jesucristo. Por eso decía Romano Guardini que la virtud fundamental de la liturgia es la humildad, porque uno no puede querer pretender sobresalir, sino que uno tiene que dejarse tomar por Jesucristo. Si es momento de pararnos, pues nos paramos. Si es momento de hincarnos, nos hincamos. Si es momento de sentarnos, nos sentamos. Somos uno. Estamos actuando como un solo cuerpo. Está actuando Jesucristo, no yo. También por eso, cuando el sacerdote está pidiendo por los difuntos, no sé qué,
pues ni modo que yo esté pidiendo porque le vaya bien a mi negocio. No, yo tengo que estar, mi corazón se tiene que unir al corazón de Cristo que está siendo expresado y manifestado por el sacerdote. Yo tengo que estar pidiendo también por los difuntos en ese momento. O sea, tengo que estar en consonancia en lo exterior, sentado, parado, hincado, pero también mi corazón tiene que estar en el ritmo de la oración de Jesucristo que expresa el sacerdote. La liturgia es un acto esencialmente universal. Estoy hablando rapidísimo porque es que tengo muchísimas cosas que decir. La liturgia es una acción esencialmente universal, lo cual significa que nunca es una reunión de algunos, o de un club, o del colegio no sé qué. Es la misa del Monteverde. No es la misa, no existe la misa del Monteverde. Existe la misa de la Iglesia Universal y punto. Y cada misa es la misa de la Iglesia Universal. Cada misa está abierta no solo a todos los lugares y a todas las personas, sino a todos los tiempos. Tampoco es la misa del siglo XX, sino que es la misa y punto. Les voy a leer esto que dice Benedicto XVI acerca de la universalidad de la acción litúrgica. La liturgia no es una especie de automanifestación de una comunidad, sino que es, en cambio, salir del simple ser uno mismo, y esto no solo aplica al individuo, sino al grupo, al club, al colegio, al país. Es salir del estar encerrado en sí mismo y acceder al gran banquete, entrar en la gran comunidad viva en la cual Dios mismo nos alimenta. La liturgia implica universalidad y este carácter universal debe entrar siempre de nuevo en la conciencia de todos. La liturgia cristiana es el culto del templo universal que es Cristo resucitado, cuyos brazos están abiertos en la cruz para traer a todos en el brazo del amor eterno de Dios. Es el culto del cielo abierto. Nunca es solo el acontecimiento de una sola comunidad, con su ubicación en el tiempo y en el espacio, lo que les decía. Es importante que cada cristiano se sienta y esté realmente insertado en ese nosotros universal, en reunión con toda la creación. O sea, esto es muy grande, que proporciona la base y el refugio al yo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta aquí la cita de Benedicto XVI. Y Alex, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, a la hora de la misa, ¿está presente toda la iglesia triunfante, militante y purgante? Toda la comunión de los santos completa, de todos los tiempos, en todos los lugares. Todos los muertos de toda la vida están en la iglesia. El lugar para ir a encontrarse con los difuntos es en la misa, porque en la misa estamos en contacto, pero en contacto directo, o sea, íntimo, siendo uno mismo. Esto se ve en la comunión. Tú comulgas y comulgas a Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero comulgas a todo el cuerpo total de Cristo, comulgas con toda la iglesia, o sea, comulgas al que tienes al lado de ti. Déjenme decirlo muy fuerte, pero el que está sentado al lado de mí está más cerca de mí porque acabo de comulgar que porque está a 1 metro de mí. El sacrificio eucarístico, aun cuando se celebra en una comunidad particular, aun cuando lo celebra el sacerdote solo, hay muchos sacerdotes que todos los días celebran la misa solos, está presente toda la comunión de los santos de todos los tiempos, triunfante, purgante y militante. La misa es entrar en el único banquete de Dios, es entrar en la liturgia del cielo, es entrar al cielo. La misa comienza con un saludo y un beso al altar, y esto es bellísimo. La misa comienza con un beso y termina con un beso, y es un beso en el que se encuentran el esposo y la esposa, la iglesia y el esposo, Jesucristo y su iglesia. Es un momento para darle un beso a Jesucristo, para participar de ese beso que la iglesia le da a Jesucristo. Siempre hay que acompañar con el corazón al sacerdote. No solo el sacerdote besa al altar, el sacerdote besa al altar porque no podemos ir todos a besar el altar, pero todos tenemos que besar el altar. Toda la iglesia besa a Jesucristo y el altar es Jesucristo. Como afirmaba con mucha fuerza San José María, subo al altar con ansia y más que poner las manos sobre él, lo abrazo con cariño y lo beso como un enamorado, que eso soy, un enamorado. Ese momento del beso es genial. Yo a veces le digo a Jesús que yo no te dé un beso como Judas, sino que te dé un beso como el de San José María. Es abrazar a Jesucristo, meter todo el corazón en ese gesto de amor. Inicia con un signo nupcial, que el beso es un signo nupcial. Les digo que en la misa están ocultos signos nupciales, también están signos de la ciudad santa y signos del banquete, signos del cielo al final, porque estamos en un sacramento del cielo, un signo del cielo. Entonces, en el saludo inicial, el sacerdote no saluda solamente a los fieles congregados
en nombre propio, ¿no? Saludos al colegio del Monteverde que se reunió o al colegio del Norwich. No, el sacerdote saluda. ¿Qué dice? El Señor esté con ustedes. En ese ustedes están no solo los que estamos aquí, los 30 sentados, sino que en ese ustedes está la Iglesia Universal. En ese ustedes está San Agustín, Santo Tomás, San Pedro, San Pablo, Juan Pablo II, mi hermanito que se murió, no sé qué. En ese ustedes, el Señor esté con ustedes, el Señor le está hablando, está reuniendo a Jesucristo, a toda la Iglesia Universal, a su propia persona. El Señor, yo, esté con ustedes, es como un statement, una sentencia de lo que está ocurriendo aquí, que aquí todas las personas del mundo, todos los bautizados están siendo o están haciéndose uno con Jesucristo para que Jesucristo actúe como sujeto de la iglesia con toda su iglesia reunida. Lamentablemente aquí algunos sacerdotes se ponen creativos y quieren echar su saludo, ¿no? Y quieren, no sé, hasta un chistecito. Y no va por ahí la cosa, porque en la liturgia no se trata de ser creativos. En la liturgia se trata precisamente de recibir lo que no es nuestro, de abrirnos a lo que es más grande que nosotros, a lo que nadie de nosotros inventó. No es que nosotros hagamos algo y que mostremos nuestra creatividad o lo que se nos ocurre, sino que justamente la liturgia no es ningún show, decía Ratzinger, no es un teatro, no es un espectáculo, sino que viene desde lo otro con mayúsculas. Tiene que venir lo otro a romper nuestro claustro de encierro, de nuestro estar encerrado en yo o en nosotros. Es lo que nos abre a Dios y al resto de las personas. Entonces tiene que ser algo recibido, y por eso está bien que sea recibido a través de fórmulas establecidas, algo que nadie de nosotros se inventa con su creatividad. A continuación viene el acto penitencial, en el que, como Moisés, nos quitamos las sandalias, conscientes de que vamos a entrar a pisar tierra santa. Y el acto penitencial es una forma de hacer ese gesto de Moisés, de quitarse las sandalias, porque vas a entrar o te vas a presentar frente al trono de Dios, vas a entrar a la presencia misma de Dios. Es un momento de adoración profunda y de reconocimiento de la insignificancia y de la propia miseria. ¿Por qué es importante reconocer la propia miseria? ¿Cómo insiste el Señor en la Escritura que nos dejemos perdonar, que aprendamos a reconocer nuestros pecados? Creo que ese es uno de los mayores obstáculos con el que se puede enfrentar Dios, la imposibilidad de alguien de reconocer que necesita ayuda. Lo único que necesita Dios para ayudarte es que libremente quieras recibir ayuda. Cuando no eres capaz de reconocer tus pecados, tampoco te enteras de que necesitas ayuda y no dejas que el Señor te agarre y te toque y te cure. Es como una oveja que está enredada en los alambres y en las púas, y llega el pastor a tratarla de liberar y la oveja no se deja porque cree que el pastor la va a lastimar o porque no cree que necesite ayuda. Es importante que reconozcamos que necesitamos que el Señor nos tome y nos lleve. Golpearse el pecho de alguna forma es hacer reaccionar al corazón, es de alguna forma castigar a la culpa que es invisible, que está aquí adentro, reconociendo que yo soy el autor de esa culpa y no nadie más, sino el Señor. Pero también es una forma de decirle al corazón: despierta 3 veces. El 3 es una insistencia bíblica, el 3 es un número simbólico que se utiliza como para hacer superlativos en la Escritura. Entonces es una llamada de atención al corazón para que se ponga las pilas. Además, cuando confesamos los pecados en la misa, es una de las 3 partes en las que el yo se hace presente. Yo no confieso los pecados, ahí sí, del que tengo al lado, sino que confieso mis pecados. Por eso digo, yo confieso, yo, ante Dios nuestro Señor y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento. Yo creo que este reconocimiento además trae, como toda la liturgia, una pedagogía que nos prepara y nos enseña a estar delante de Dios. ¿Qué va a pasar cuando estemos delante del 3 veces santo y lo veamos? Yo creo que vamos a obrar litúrgicamente, vamos a obrar según hemos sido educados por la liturgia. Vamos a hacer esto, vamos a decir: yo confieso, sintiéndonos pequeños, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. La liturgia nos ha preparado para estar delante de Dios y nos dice qué hacer, nos enseña cómo comportarnos, cómo reaccionar. ¿Qué pasa si de repente me encuentro ante la presencia imponente de Dios que me mira como una verdad filosa que desnuda mi alma? Pues lo único que puedo hacer es: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos. Esto lo he aprendido en la liturgia. La liturgia me va a enseñar a estar delante de Dios. En algún momento estaré delante de Él cara a cara y mi corazón sabrá hacerlo porque he vivido en la liturgia. Ojo, que la absolución que da el sacerdote después de la confesión de los pecados no sustituye en ningún caso a la absolución sacramental del sacramento de la reconciliación. Eso sí, toda la fuerza de todos los sacramentos fluye al mundo o entra al mundo a través de la arteria de la misa.
La misa es el canal por donde fluye la gracia entre el cielo y la tierra. Si no hay misas en el mundo, no hay gracia en el mundo. Por las misas todo va a Dios y todo viene de Dios. Es como, sí, hay muchas venas, pero hay arterias que distribuyen la sangre por todas las venas. Lo que hace que cuando yo estoy en mi cuarto y le digo a Dios, ayúdame, y haya una ayuda y Dios me escuche, no es mi conexión íntima aquí directa con Dios, sino que hay misas en el mundo y que por esas misas mis oraciones llegan a Dios y Dios desborda sus gracias sobre el mundo. Después viene el Gloria, que es un himno antiquísimo. Un himno... El Gloria es un himno antiquísimo. Y es un himno antiquísimo que antes, hace muchos siglos, solamente lo recitaba el obispo en Navidad. Y se acabó. Después pasó a todos los domingos, pero solo el obispo. Y hoy por hoy tenemos ya el privilegio de rezar ese Gloria magnífico que es increíblemente solemne y antiguo. En ese Gloria como que entramos en tono de alabanza. Recordamos que la Sagrada Liturgia es principalmente un culto a la divina majestad de Dios. ¿Cuál es el fin de toda la creación? El fin de toda la creación es la gloria de Dios. En ese himno como que coreamos el fin de todas las cosas. Coreamos la gloria de Dios para la que todo ha sido creado. La gloria de Dios es también corazones humanos realizados y felices, ¿eh? Y por eso Dios no nos quiere como medios para su gloria nada más, sino que nosotros somos su gloria también. Entonces, corear la gloria de Dios al final es corear la realización plena y en su mejor versión de todas las cosas, incluida la mejor versión de nosotros mismos. Gloria al Señor. Anticipamos aquí el fin de la creación en el Gloria. Y luego viene la oración colecta. El sacerdote dice un momento, oremos. Y ahí sí es momento para que echemos cada quien en silencio sus cosas individuales y las ponga en las manos de Jesucristo, que Jesucristo es quien va a actuar como sacerdote eterno delante del Padre, y hay que ponerle en este oremos todas nuestras intenciones personales. La Iglesia se dirige al Padre, dice el cardenal Müller, el que fue prefecto para la doctrina de la fe. La Iglesia se dirige al Padre en la oración colecta, recordando las actuaciones salvíficas concretas de Dios por nosotros, siempre diferentes, por eso las oraciones colectas cambian. Pero en esencia son lo mismo, es dirigirse al Padre recordando algunos episodios de acciones de Dios por nosotros. La Iglesia entera reza a través de Jesucristo en comunión con su cuerpo, que es la Iglesia. Y esto solo lo puede llevar a cabo con la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces así rezamos a Dios, por Dios y con Dios. En nuestras oraciones colectas, pues tenemos que hacer el ejercicio de unir nuestras intenciones a la oración de Jesucristo. La oración de Cristo es perfecta. La oración de Cristo pide por todo lo que podemos necesitar. Pero el hecho de que podamos rezar es magnífico porque nos hace ser partícipes activamente de la voluntad de Cristo. O sea, no solo dejar que Cristo haga, sino hacer con Él. Y poner nuestra intención también en el orar de Jesucristo. Jesucristo es el que reza y yo me uno como coreando, como yendo en sintonía, ajustándome a la frecuencia de la oración de Jesucristo. La liturgia de la palabra es como una herencia de lo que ocurría antes en las sinagogas antiguas de los judíos, ¿no? En el siglo I, pues Jesucristo iba a la sinagoga y leían rollos del profeta Isaías y de la Torá, etc. Los primeros cristianos eran judíos y hacían lo que hacían, pues lo que hacemos en la sinagoga, nos juntamos y leemos los textos sagrados. Y después se fueron incorporando esos textos sagrados, pues las cartas de Pablo, la carta que escribió aquí Juan, la carta que escribió aquí Santiago, y se fue formando el Nuevo Testamento que se incorporó a esta liturgia de la palabra. Por cierto, la misa lo que hace es sintetizar el culto sinagogal, la sinagoga, con el templo, que era un culto sacrificial. La misa por eso tiene una liturgia de la palabra y una liturgia eucarística y sacrificial. Se recogen las dos caras de la moneda, la palabra, el encuentro de Dios con su palabra, y también el sacrificio, que antes se celebraba en el templo y ahora se celebra en la Eucaristía. En la liturgia de la palabra escuchamos lo que Dios nos tiene que decir y respondemos a Dios. Escuchamos a Dios a través de las lecturas. Normalmente hay una del Antiguo Testamento y una del Nuevo el domingo, y después el Evangelio. El Evangelio lo escuchamos de pie. Y después el sacerdote, a través de la homilía, nos hace presente la palabra de Dios. O sea, no es una cosa de un texto muerto que está ahí guardado en la biblioteca o de un rollo, sino que esto nos habla hoy y ahora a ti y a mí. Entonces la palabra de Dios está viva. El sacerdote en la homilía tiene que conseguir este efecto, ¿no? Tiene que hacer presente en la actualidad, en la circunstancia, la palabra de Dios, que es palabra viva.
El salmo responsorial es hermoso, ¿no? Ya el título nos dice qué es lo que pasa ahí. Salmo responsorial. Le contestamos a Dios. Lo que acabamos de escuchar de las lecturas, ahora la iglesia le responde. Yo le respondo. Yo le hablo a Dios con las palabras que Él nos ha regalado, que son las palabras de los salmos. El sujeto de los salmos son como el libro de oraciones de la Biblia, 150 salmos. El sujeto de los salmos es Cristo. Cristo, que a veces actúa o habla como cabeza, como sacerdote, y a veces habla como cuerpo, a veces habla a título nuestro, a veces dice, perdóname Señor porque he pecado, y tú dices, pero si Cristo nunca pecó. Bueno, pero es que está hablando a título de nosotros, está hablando a nombre de su iglesia sí ha pecado y Él es sacerdote eterno, Él y la iglesia son uno. El Cristo total, a veces como cabeza, a veces como cuerpo, es el autor de los salmos. Si quieren entrar al corazón de Jesucristo, agarren los salmos y lean los salmos, que los salmos son Cristo hablando. Entonces, la liturgia de la palabra es siempre diálogo, y es muy bonito que nos damos cuenta de que nos podemos hacer uno con Jesucristo usando sus mismas palabras. En los salmos te encuentras todas las condiciones del corazón humano. Esto es increíble. Todo lo que sientes adentro, los salmos te enseñan a expresarlo. A veces sientes cosas que no sabes ni qué son, ni de dónde vienen. Te sientes abandonado por Dios, te sientes traicionado, o sientes a Dios muy lejos, oculto, o sientes que eres una miseria, o ya te sientes demasiado, qué sé yo. Pues todo eso está expresado en los salmos. Los salmos nos enseñan a hablar con las palabras de Dios. Nos enseñan a hacer sintonía con el corazón de Jesucristo. Por eso respondemos con los salmos en el salmo responsorial. Escuchamos la palabra de Dios y respondemos a Dios. Después viene la homilía, después viene la profesión de fe, que es el credo. En el credo expresamos cómo está posicionado nuestro corazón ante el mundo, es decir, expresamos nuestra fe. Esto es importante, y es importante que lo hagamos todos juntos, porque tenemos varios signos de unidad que nos hacen sentir un solo cuerpo. La Eucaristía, la fe, profesamos la misma fe, y el bautismo, tenemos un solo bautismo, una sola fe, comulgamos el mismo cuerpo, comemos del mismo pan. Pero el hecho de que profesemos una sola fe es interesante, porque las ideas no tienen la fuerza para unirnos. Mis ideas se parecen a las tuyas en algo, pero al final mis ideas son mías y tus ideas son tuyas. Las ideas no tienen la fuerza de unirnos en una sola tonalidad, en una sola frecuencia. En cambio, la fe sí. En la fe, la primacía la tiene la palabra, que no es ni tuya ni mía, viene de fuera, se recibe por los oídos. Los oídos tienen la primacía, no mi inteligencia, ni mi creatividad, ni mis convicciones, sino que yo escucho lo que yo no inventé, a lo que solo puedo acceder si lo creo, pero no puedo creerlo y manosearlo y manipularlo. Si no lo creo, déjalo, ¿no? Pero si lo crees, esta es una fe que recibes, que no es tuya. Y precisamente porque no es de nadie, tiene la fuerza para unirnos a todos en la misma fe. Ahora, es bien interesante que también en la fe, en el credo, hablamos a título personal, porque la fe también es personal. Tiene una dimensión comunitaria que nos une, pero al final brota del yo más profundo. Por eso digo yo creo, no digo creemos. Incluso cuando el sacerdote utiliza la fórmula de pregunta-respuesta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? No se responde sí creemos, no, se responde sí creo. Siempre soy yo el que tengo fe. Y claro, esta fe me une a ti, tenemos la misma fe, pero soy yo el que tengo esta fe. Es personal también. Okay, entonces es la segunda aparición del yo singular. La primera fue yo confieso ante Dios Todopoderoso. La segunda es yo creo. Hay una tercera. Ahorita a ver si llegamos. Porque tengo 15 minutos. Miren, hay una bronca, por ejemplo, que tienen los hermanos separados, algunos, y es que no tienen un magisterio. Y entonces cada quien interpreta la escritura como quiera. Pero si cada quien interpreta la escritura, ¿cuántas versiones de la escritura hay? O sea, de la misma escritura, unos dicen que Cristo es hombre, otros dicen que no es hombre, unos que dicen que es Dios, otros que no es Dios, unos que hay cielo, otros que no, otros que todos, o sea, unos que la Eucaristía es real, otros que es representación. O sea, ¿cuál es la fe que tienen? Cada quien está otra vez solo con sus ideas, con su interpretación. Ya no existe la fuerza unitiva que tiene la profesión que confesamos en el credo, que implica forzosamente un magisterio, porque sin un magisterio no tenemos una fe, tenemos muchas fes, la de cada quien. Por eso decía John Henry Newman, si no nos da Dios junto con la revelación un órgano que nos lo interprete, sería igual a que no nos hubiera dado ninguna revelación. Cada quien su rollo y ya está. Después de profesar la fe, empezamos con la liturgia eucarística, que es esta segunda parte de la misa en la que el sacerdote ofrecerá
el pan y el vino para que sean transfigurados, transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estará la plegaria eucarística y después se distribuirá el cuerpo de Cristo para que cada quien lo comulgue, o más bien para que cada quien comulgue con él. El ofertorio es el momento en el que se le entrega a Dios toda la creación. El sacerdote, ¿tú crees que le está entregando una oblea y el vino, las ofrendas? Pues no, eso solamente representa lo que está ocurriendo, porque para que haya vino tiene que haber cosecha, tiene que haber viento, tiene que haber tierra, tiene que haber agua, tiene que haber sol, tiene que haber fuerza de gravedad. Es una cosa cósmica lo que ocurre en el ofertorio. El sacerdote, que es Cristo, que actúa en la persona de Cristo, sale del Padre, recupera todas las cosas, las pone sobre el altar y las entrega a Dios. Entonces, no es aquí que ofrecemos el pan y el vino, ¿no? Estos son signos que incluyen, en plan cósmico y universal, todo lo que Dios ha creado, incluidos tú y yo. Entonces, nosotros también estamos siendo entregados al Padre por manos de Jesucristo. Nosotros también estamos siendo entregados al Padre con nuestros esfuerzos, con nuestros trabajos, con nuestro... Todo yo estoy siendo entregado al Padre. Entonces yo tengo que verme a mí mismo en las manos del sacerdote, que no es el sacerdote, que es Jesucristo. Y Jesucristo me tiene a mí y me está entregando a su Padre como una ofrenda de parte de Cristo para el Padre. Esto es hermosísimo. También tiene a los que están en pecado grave. Toda la creación, todo está siendo entregado al, lo que el pecado grave y todo eso al mismo tiempo va a ser justificado y redimido por la entrega de Jesucristo, que también ocurrirá en el altar, que es el sacrificio, que es Jesucristo pagando por toda la miseria y la maldad humana, haciendo justicia, creando justicia. El sacrificio de Cristo crea justicia. Por eso hemos leído alguna vez que en la cruz se manifiesta el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Y cuál es el juicio de Dios sobre el mundo? O sea, sobre el pecado. Pues es una condena contundente que asume Jesucristo en primera persona, y eso nos permite tener comunión con Dios Padre. Podemos tener comunión con Dios Padre porque Jesucristo se entrega para que exista esa comunión. Entonces, Jesucristo toma todas las cosas, las renueva, hace todas las cosas nuevas y las entrega al Padre. Pero hacer todas las cosas nuevas le cuesta la muerte, ¿ok? Entonces está una vida de por medio en el altar. En el altar está todo el misterio de la vida y de la muerte. No es cualquier cosa, ¿no? No es nada más una oración bonita. Es muy fuerte lo que pasa en el altar. En el ofertorio es el momento en el que tú te entregas a Dios, fuerte, con todo tu corazón. Le dices a Dios, aquí te va mi ayer, mi antier, mi mañana, mi ahorita, mi trabajo, mi esfuerzo, mi pleito, mi defecto, mi miseria, mi deporte, mi fracaso, mi tristeza, todo lo toma Cristo y lo convierte en algo digno de Dios. Eso es lo que está significado cuando el Padre, Cristo, toma un poquito de agua y la vierte sobre el vino. Ese poquito de agua representa a cada uno de ustedes. Es un gesto importante que hay que observar, porque eso nos habla de la intensidad de la unión. A ver, te reto a que agarres la copa de vino, y trates de encontrar el agua que echó ahí el cura. Pues ya no se puede, ya son uno. Este es el signo que representa la unidad de nosotros con Jesucristo sobre el altar. Después, el sacerdote se lava las manos, reza. Me gusta cómo el padre Arce lo dice en quedito porque se alcanza a escuchar. Entonces entras en el misterio de lo que ocurre dentro de que no es el padre Arce, que es Jesucristo. Lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado. Y tú dices, pero qué delito, qué pecado, ¿no? No del padre Arce, sino de Jesucristo. Jesucristo no ha cometido pecado, pero Jesucristo está haciendo suyos mis pecados. Jesucristo carga toda la miseria humana de todos los tiempos y nadie más que Él lo puede hacer. Claro, cuando San Pablo dice, en mi cuerpo sufro lo que le falta a la pasión de Cristo, no está hablando San Pablo de una deficiencia de la pasión de Cristo, o sea, como si hubiera quedado incompleta, pero sí de una invitación a participar activamente, porque Dios nos significa en todo. Dios nos hace partícipes de todo lo que Él hace, decíamos la sesión anterior, desde la creación hasta la escritura, hasta la redacción de los textos sagrados, hasta la corredención, todo. Y en ese sentido, mis sufrimientos adquieren un valor positivo porque Jesucristo los hace suyos. Pero solo porque Jesucristo los hace suyos, tienen algún valor. Si mis sufrimientos no estuvieran unidos a los de Cristo, no valdrían nada. Ni mis penitencias, ni mis sacrificios, ni nada. No valdría nada. El prefacio es una oración de acción de gracias y de alabanza a Dios que es impresionante. Ya con esto me voy a apurar, voy a terminar y tendremos que hacer una segunda sesión porque no voy ni a la mitad, pero el prefacio es una oración de acción de gracias y de alabanza a Dios que es el 3 veces santo.
El Señor esté con ustedes. Como ya les dije, en este ustedes se hace referencia a todos los hombres del mundo, no solamente a los presentes, y no solamente a los de esta generación, sino a los de toda la historia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón hasta el cielo. Tenemos que ir a dar hasta el cielo en ese momento, porque o más bien el cielo va a venir a dar hasta acá y nosotros hasta allá. Olvídate de que estás en la iglesia de San José María, estás entrando al trono de Dios. Estás entrando al trono de Dios, el que se habla en el Apocalipsis, el que se habla también en el profeta Isaías. Damos gracias a continuación y se dan una serie de argumentos para agradecer a Dios que cambian. Cada misa tiene su propio prefacio. Pedimos a los ángeles que adoren a Dios con nosotros. Y ahora sí está toda la creación presente en misa, en un acto de adoración que es el acto de adoración de la liturgia celestial. Entramos al altar del cielo, pues. El altar es una frontera que nos une a una realidad que no vemos, pero que está más presente que la realidad que sí vemos. Por eso se tienen que sentir ustedes muy acompañados en misa, porque en misa nadie está nunca solo, sino que nunca nadie está mejor acompañado que cuando está en misa. Santo, 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 decimos 3 veces, como este superlativo, para expresar lo inefable. Miren, les voy a leer 2 pasajes de la Escritura, uno de Isaías y uno del Apocalipsis, para que vean de dónde viene este santo, 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 El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Es Isaías el que habla. El vuelo de su manto llenaba el templo. Fíjense el temor de Dios que hay aquí. Unos serafines se mantenían por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Clamaban entre sí diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Retemblaron los soportes de los dinteles por el estruendo del clamor, mientras el templo se llenaba de humo. Entonces me dije: ay de mí mismo, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Vean la sensibilidad de Isaías. Estamos entrando a ese ámbito cuando decimos santo, 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 al ámbito de la majestad de Dios presente. Otro textito del Apocalipsis: del trono salen relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono, son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono una especie de mar transparente como el cristal. Algunos teólogos han visto aquí una imagen de María, del mar transparente que está delante del trono de Dios. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos llenos de ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león, el segundo se parece a un toro, el tercero tal. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenos de ojos por fuera y por dentro, y sin descanso día y noche dicen: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que vendrá. Son 2 textos nada más que te sensibilizan con lo que está pasando ahí. Estamos intentando adorar a Dios con los ángeles y los santos. No es cualquier cosa. Y a continuación viene la bellísima epíclesis. El sacerdote impone las manos sobre las especies. Fíjense cómo se parece al signo de la paloma. Es el descenso del Espíritu Santo, ¿no? Que ya está Dios aquí, ya estamos nosotros con Dios. Estamos ya llegando al momento, acercándonos al momento de la consagración. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya son la 1:10, pero bueno. En la consagración hay que levantar los ojos y mirar la hostia, porque es el Hijo del Hombre el que está siendo levantado sobre la tierra para traer a todos hacia él. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? En este momento no hay que hacer ruido, no hay que ser muy piadoso y decir en voz alta: Señor mío y Dios mío. No. Es un silencio sagrado que cada quien tiene que vivir en la profundidad de su interior. O sea, si hay que decir dentro, hay que decir jaculatorias. La clásica es la de Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero se pueden decir otras. San José María pedía fe, esperanza y caridad cada que alzaba la hostia. Es un momento, a ver, ¿cuándo está Jesucristo así alzado delante de ti para que le digas algo? Es un momento sublime. Hay que respetar el silencio de cada quien, tiene que haber un silencio sepulcral. El silencio es santo también, y es un momento de silencio. Si quieres decir Señor mío y Dios mío, por favor, no lo digas en voz alta. No, bueno, no lo hacen con buena intención muchas veces, pero interrumpen la sacralidad de ese silencio. Bueno, ya tocó aquí la campana. Tenemos que terminar esto en otro momento. Vamos un poquito tarde. No, ¿cómo vamos a ir? Si llego tarde a misa, estoy contradiciendo todo lo que estoy enseñando. Bueno, nos vemos luego. Les debo la conclusión de esta reunión.